Hoy tenemos nuestro último presentación de formación espiritual y vamos a tener también el tiempo, ahora que estamos en vivo, para tener preguntas y respuestas. Preguntas y, por la gracia de Dios, algunas respuestas. Así que les voy a invitar a todos ustedes que si tuvieran alguna pregunta en relación a todos los temas, los 3 temas anteriores que hemos tenido o el tema de hoy, ustedes los pueden dejar ahí en el chat de Zoom o también en el chat de Facebook si usted nos está viendo por ahí. Y vamos a dar un tiempito al final para poder también conversar un poquitito acerca de estas preguntas que ustedes tienen. Muchas gracias por toda la participación que tuvieron también. Entonces, yo creo que pueden ver la pantalla. Y sin más, vamos a empezar con una oración una vez más para entrar entonces a nuestra última presentación, la 4ª presentación con el tema titulado Formación Espiritual. Oremos. Querido Señor, le damos muchas gracias por esta gran oportunidad que usted nos ha dado. Hoy, Señor, que estamos culminando con estos temas de formación espiritual, oramos para que usted pueda arreglar todas las ideas, permitirnos, Señor, entender un poquito más su palabra y pues poder, Señor, identificar estos métodos, esta filosofía que pone en riesgo toda la cristiandad. Sobre todas las cosas, Señor, sea algo que al final no entendemos o que es difícil de procesar o comprender, permítanos tener siempre en nuestra mente que su palabra y solo su palabra es la única guía para cualquier decisión que tomemos, tanto eclesiástica, personal, social o inclusive en lo que tiene que ver con la adoración, el cual es la relación con usted. Así que por favor ayúdenos a tener esta palabra, su santa palabra siempre en nuestro corazón, en nuestras mentes, estudiándola día y noche y por la gracia del Espíritu Santo adaptarnos a los requerimientos, Señor, que son requerimientos de amor que usted nos ha pedido. Oramos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto. Entonces, bueno, si usted es la primera vez que nos sintoniza, hemos estado hablando acerca de formación espiritual o lo que es igual a iglesia emergente, el cual es una filosofía, una ideología que se ha introducido no solo dentro del cristianismo, pero también en diferentes religiones como el hinduismo, el budismo y otras religiones más también, pero también no solo se ha introducido, como dijimos, dentro del cristianismo, pero también de alguna manera se introdujo dentro de la iglesia adventista. Y eso no significa que, por así decirlo, sea un problema en el cual todos tengamos que morir. Al contrario, Dios había ya profetizado esto a través de la Biblia, a través del Espíritu de profecía. Lo único que hace esto es que nos podamos despertar para poner la palabra del Señor siempre primero. De hecho, la sierva del Señor dijo que el Señor permite la apostasía dentro de nuestras filas para que todos nosotros seamos llamados a estudiar y a escudriñar la Biblia por nosotros mismos. No estoy diciendo que la iglesia está en apostasía, simple y sencillamente estoy diciendo que es bueno que algunas de estas decepciones, que algunas de estas ideologías, que algunos de estos métodos, que algunos de estas, por así decirlo, cosas antibíblicas estén alrededor de nosotros para que de cierta manera siempre estemos conectados con la palabra de Dios. La palabra y solo la palabra nos va a mantener hasta el fin. Así que yo motivo a todos los jóvenes, a todos los adultos, a todos los padres, a todos los niños. Si ustedes tuvieran cualquier pregunta en relación a con quién será mi pareja en el futuro, ¿será este muchachito o esta muchachita la persona que yo tengo que escoger para que sea mi novia y por ende mi futuro esposo o esposa? A cualquier padre que diga, ¿cómo será que tengo que educar a mis niños? ¿Cuál es la mejor forma? A cualquier persona que diga, ¿cuál es la mejor alimentación? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo coma? ¿Cuál es la decisión? ¿Debería comprar una casa o esperarme un poquito más? ¿Debería comprar un carro o esperarme un poquito más? Cualquier cosa que usted haga, siempre tiene que buscar la voluntad del Señor en la santa palabra de Dios, no en la sociedad, no en la cultura, no en Netflix o en la televisión, ¿verdad? O en YouTube, en videos tutoriales, ¿verdad? ¿Con quién debería casarme en el 2021? Google it. No, no, no. La Biblia y solo la Biblia tiene que responder las preguntas más importantes que nosotros tenemos y solo de esa manera tenemos que estar seguros. Y eso aplica exactamente lo mismo a la forma en la que adoramos, a la forma en la que hacemos evangelismo, a la forma o el servicio de culto que tenemos en nuestras iglesias, el tipo de música y todas las demás cosas o en el servicio sagrado dentro de la iglesia, aplica lo mismo. Y lamentablemente hemos visto en estas presentaciones que tal vez con buenas intenciones,
muchas personas han ido a la sociedad, han ido a la cultura o han ido a otras denominaciones cristianas para poder traer un poquito de sus métodos evangelísticos, de sus métodos de adoración, de sus métodos de música dentro de la iglesia adventista. No juzgamos sus acciones, posiblemente tenían buenas acciones, quién sabe, solo el Señor dirá, pero sea como sea, trayéndonos todos estos métodos y dejando la Biblia de un lado, nos hemos metido en este famoso tema de formación espiritual o iglesia emergente que al final tiene sus raíces en el misticismo o espiritismo, como hemos estado estudiando, y en cierto sentido esto ya está infiltrado. Pero como les dije, no hay que temer siempre y cuando tengamos la palabra del Señor en nuestro medio y como prioridad. Así que hoy vamos a estudiar un poquitito en estos 15 minutitos cómo reconocer cuando este movimiento o filosofía se ha infiltrado dentro de nuestras iglesias o quién sabe, inclusive dentro de nuestra familia, ¿verdad? Porque como ideas, como filosofía, realmente esto no solo infiltra iglesias, es decir, filtró toda la cristiandad, como también lo hizo con otras religiones, pero también puede infiltrar nuestra forma de pensar. Y eso ya ha pasado y está pasando también. Y por eso es que los jóvenes, muchos de nosotros hemos crecido y estamos creciendo con todas estas ideas impregnadas que lo vemos como normal. Así que cuando se nos habla de estas cosas, decimos, pero bueno, esto es lo que generalmente siempre hemos hecho, esto es lo que generalmente siempre hemos escuchado, esto es lo que es normal, pero posiblemente, aunque sea normal, tal vez no sea aceptado en la palabra del Señor. Y por eso es que es importante, y recalco una vez más, la Biblia y solo la Biblia es nuestra regla de fe y nuestro guía, nuestra guía para tomar buenas decisiones. Así que nada más repasando bien rapidito las cosas que hemos visto en nuestra última presentación, hablamos de cómo en las universidades adventistas, especialmente en Andrews y en las universidades aquí en Estados Unidos, que es generalmente donde siempre pasan las cosas para después distribuirse alrededor del mundo, muchos de los profesores y muchos de los scholars, como se les llama en inglés, o académicos, aceptaron la formación espiritual como tópico y se enseñó en muchas de las universidades, ¿verdad? Eso fue lo que analizamos la semana pasada. Vimos que el tema de la formación espiritual o iglesia emergente, ¿verdad? Tomó bastante popularidad dentro de la iglesia adventista. Vimos que este tema, ¿verdad? Que tiene sus raíces en el misticismo, no es nada nuevo. Realmente recuerdas en que John Harvey Kellogg ya había introducido muchas ideas místicas o espiritistas, ¿verdad? Que se conocen como el panteísmo desde los 1900. Que eso trajo la apostasía que la sierva del Señor llama apostasía alfa. Esto lo vimos en nuestra charla pasada también. También mencionamos que hay una fuerte relación entre el panteísmo y lo que conocemos como relativismo. ¿Se recuerdan qué era la verdad relativa o el relativismo? Básicamente la verdad relativa, ¿verdad? Que se conoce o que se le llama hoy, es simple y sencillamente cada persona define lo que es verdad, ¿verdad? Entonces, esto en cierto sentido está conectado fuertemente con el panteísmo, porque el panteísmo nos dice que usted es Dios o que Dios está dentro de usted. Entonces, al final, la Biblia dice que Cristo, Dios, es la verdad. Pero si en la sociedad que nosotros tenemos hoy, yo puedo definir qué es verdad, entonces, en teoría, eso me haría Dios, ¿verdad? Pero en realidad no soy Dios, ¿verdad? Entonces, el tema del relativismo que está estrechamente conectado con la iglesia emergente o la formación espiritual, también está conectado con el panteísmo. Y aquí es donde encontramos la conexión entre el misticismo o el espiritualismo o el panteísmo, todos sinónimos, de John Harvey Kellogg con el movimiento moderno de hoy, donde decimos que al final yo escojo qué es bueno. El tipo de música que yo escojo, lo que a mí me gusta es lo correcto. La forma de hacer evangelismo, si esto funciona, en nuestra mente es lo correcto. El tener luces y tener todo este servicio emocional dentro de mi culto, yo creo que es lo correcto, entonces eso es verdad. ¿Ves? Entonces, el movimiento de la iglesia emergente tiene un fuerte conexión con lo que es relativismo, dejando la verdad absoluta de lado. Y nosotros como cristianos reconocemos la verdad absoluta, no la ciencia, ¿verdad?
la Biblia. Nosotros sabemos que toda la ciencia buena está en relación con la Biblia, ¿verdad? Porque hay una mal llamada ciencia. Entonces estudiamos la vez pasada, no voy a entrar mucho en detalle, ustedes pueden buscar el video en las redes sociales. También vimos cómo fue introducido dentro de los centros educativos, ¿verdad? Estudiamos un poquitito acerca de eso, lo mencionamos y mostramos algunas fotos, ¿verdad? También estudiamos o vimos cómo fue popularizado y expuesto especialmente entre los jóvenes con este ministerio que se fundó llamado One Project, que se cerró. Que tuvieron que cerrar, perdón, que tuvieron que cerrar por el montón en inglés se dice concerns, o el montón de miedos, el montón de preocupaciones que levantaron muchos predicadores dentro de la iglesia, como predicadores también evangelísticos como Esteban Borg, Doug Batchelor, Mark Finley, Ted Wilson y muchos otros más. Al final este ministerio One Project mencionamos que terminó cerrando, ¿verdad? Y al final estudiamos un poquitito qué es lo que está haciendo hoy, que aún es mucho más peligroso, porque al principio cuando One Project fue fundado, ellos por así decirlo fueron como una contraparte del ministerio GYC, ¿verdad? Que me parece que lo han escuchado, que fue un ministerio que se fundó aquí en los Estados Unidos muchos años atrás para estimular a los jóvenes a hacer obra misionera, ¿verdad? Muchos años atrás, y fue un ministerio que tuvo bastante auge y bastante aceptación dentro de los líderes de la iglesia adventista, fue un ministerio fundado por personas laicas, ¿verdad? Pero apoyado por los líderes dentro de la iglesia adventista. Y este ministerio One Project se levantó años después con la idea de más o menos hacer lo mismo, pero de una manera más liberal. Y recuerden que esta palabra liberal es una etiqueta que tenemos, pero ellos mismos se llaman progresistas, ¿verdad? Es de la área adventista progresista, dando a entender que ellos no están de acuerdo con las formas tradicionales como se hacen las cosas. Entonces, One Project estaba en un lado y GYC está en un lado. Hoy One Project no existe como ministerio, por así decirlo, pero sí está en funcionamiento y eso es de lo que vamos a hablar un poquitito hoy también. Pero antes de empezar en estas cosas y de identificar cómo estas ideologías de la iglesia emergente que fueron popularizadas por One Project, por sus fundadores, por sus integrantes y cómo ha alcanzado nuestras iglesias, hablemos de una historia bien rápida que se encuentra en Primera de Reyes capítulo 2 y versículo 13. Y esta Primera de Reyes capítulo 12 y capítulo 13. Y esta historia es la historia de Jeroboam y la historia de Roboam. Y ustedes se acuerdan, Roboam era el hijo de Salomón y pasaron cosas bastante interesantes aquí. Pero después de que Salomón se acostó con muchas mujeres, apostató y cayó en la idolatría, Dios le dijo que iba a romper el reino, iba a romper a Israel, iba a romper la iglesia, hablando en terminología moderna, ¿verdad? Y se la iba a dar a uno de sus enemigos. Ese enemigo, la Biblia nos dice que era Jeroboam. Jeroboam, después de que Salomón había muerto y su hijo tomó el reino, Roboam, llegó y le dijo, mira, nosotros hemos sido bastantemente explotados por tu padre Salomón, la construcción del templo, la construcción del palacio. Es cierto que el imperio, el reino es uno de los más grandes del mundo conocido, pero nosotros queremos un poquito de descanso. ¿Y ustedes se acuerdan la historia? Roboam le preguntó a los consejeros mayores, con experiencia, con sabiduría, ¿verdad? Las personas mayores, bien importante nosotros para los jóvenes, siempre recordar eso. Y ellos les dieron un excelente consejo, pero después, no queriendo escuchar ese consejo, Roboam le preguntó a los jóvenes y los jóvenes le dijeron, mira, diles esto, tu padre agravó, diles esto, mira, tus padres les hicieron trabajar duro. En otras palabras, yo los voy a hacer trabajar más duro porque yo soy más fuerte que mi padre. Bueno, la historia fue que al final el pueblo de Israel no le gustó eso y se dividió el pueblo de Israel, ¿ok? Y una tribu, la tribu de Judá, se quedó con Roboam y las demás tribus se fueron con Jeroboam y ahora el pueblo de Israel, la iglesia, está dividida, está fragmentada. ¿Y qué fue lo que pasó? La Biblia nos dice que Jeroboam, que fue el que tomó, que ahora es el nuevo rey, ¿verdad? De Israel, y Roboam es el rey de Judá, ¿verdad? Por eso es que la Biblia habla de bastantes reyes en Primera de Reyes, Crónicas. Nos cuenta que Jeroboam, no deseando que el pueblo de Israel volviera a Jerusalén, porque recuerdan que en Jerusalén estaba el templo, y era en el templo donde se hacía la adoración. Entonces, lo que hizo Jeroboam para que no llegaran
para que no fueran a Jerusalén y adoraran en el templo, la Biblia nos dice en el versículo 30 al 33 que estableció un nuevo culto, construyó lugares altos para adorar. Y no solo eso, construyó un becerro y le dijo al pueblo de Israel, a la iglesia que ahora estaba dividida, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. No hay necesidad de ir a adorar al santuario en Jerusalén, porque él sabía que si iban a adorar al santuario, posiblemente el pueblo otra vez iba a tornar con Roboán, que era el rey principal, que era el rey del linaje de David. Entonces, estamos viendo aquí que Jeroboam constituyó un nuevo culto que erradicó el culto del santuario, estableció nuevos sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Y no solo eso, sino que permitió que él y muchas otras personas hicieran los sacrificios que estaban solo permitidos para los sacerdotes, para la tribu de Leví. Entonces vemos en esta historia solamente cómo el interrumpir el culto establecido por la Biblia, cómo el alterar el culto establecido y especificado por Dios puede traer grande apostasía. Porque cuando nosotros seguimos leyendo en Segunda de Reyes, vamos a dar cuenta que todo el pueblo de Israel, el que se separó de Judá, fue erradicado completamente de la historia y fueron esparcidos por todo el lado hasta que se llegaron a convertir en los samaritanos. Y en los tiempos de Jesús, esos samaritanos eran estas personas que estaban siguiendo a Jeroboam, que mezclaron lo santo con lo profano. Y por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de adoptar ideas, servicios de adoración, música o métodos del mundo que no están de acuerdo con la palabra del Señor. Esa es una historia en la que podemos solo reflexionar. Y avanzando un poquito más rápido, quisiera compartir con ustedes un poquitito algunas ideas de qué es lo que nosotros debemos hacer para poder reconocer estas ideologías dentro de nuestra iglesia. Y voy a avanzar un poquito más rápido para que podamos tener un tiempo para preguntas y respuestas. Pero si usted quisiera saber si alguna de estas ideas de la iglesia emergente o cómo reconocer una iglesia emergente o cómo reconocer una iglesia que ha adoptado las ideas emergentes, yo voy a darles algunos puntos aquí importantes. Y ahora, todos estos puntos, algunos de ellos son buenos y de hecho nosotros deberíamos adoptarlos. Y de hecho realmente siempre se nos recomendó en el Espíritu de Profecía y en la Biblia hacer esto, pero por algún lado no lo hemos hecho, ¿verdad? También tengo que recordar que no es que si alguna iglesia o alguna religión tiene un punto de eso, significa que adoptó todo lo de la iglesia emergente. Pero véanlo como un checklist, ¿verdad? Y por eso hay una cajita ahí. La iglesia que tenga más de estos puntos definitivamente fue la iglesia o es un movimiento que ha adoptado estas ideas de iglesia emergente, estas ideas de formación espiritual que, como ya hemos estudiado, tienen su origen en el misticismo y que fueron diseñadas para traer el ecumenismo, ¿verdad? Y unir todas las religiones, y fue esparcido por Ignacio de Loyola desde los 1500. Entonces, estos son algunos de los puntos que ustedes tienen que ver. Generalmente, una iglesia con estas ideologías siempre busca ser moderna. Ayer, la semana pasada, les enseñé algunas fotos, ¿verdad? Van a tener luces de diferentes colores. No hay púlpito, lo que hay es un escenario. Y yo he estado en muchas de esas iglesias, ¿verdad? En Brasil y aquí en los Estados Unidos, pues lamentablemente son bien populares, ¿verdad? Entonces, así como ustedes pueden ver ahí en la foto, no hay un púlpito, es tipo más escenario, siempre se busca algo moderno y bueno, yo creo que lo moderno en cierto sentido está bien, ¿verdad? Pero generalmente es esto, lo que ellos hacen es mucho más de lo que realmente yo creo que es correcto. Luces, ¿verdad? Generalmente estuve en una iglesia aquí en Chattanooga donde donde está la gente, todo está oscuro, ¿verdad? Y el púlpito está iluminado con luces moradas, ¿verdad? Y luces blancas. Y entonces, y todo donde está la gente está oscuro, ¿verdad? Generalmente nadie tiene sus Biblias, todo el mundo usa el espíritu, no el espíritu de profecía, el espíritu de profecía es casi prohibido en esas iglesias. Usan sus iPads o sus teléfonos inteligentes, ¿verdad? Eso generalmente es una característica que está entre esos movimientos. Otra característica es que practican o desarrollan o muestran ese modernismo, obviamente con sus luces y con su infraestructura
también, ¿verdad? Estuve en una iglesia en Brasil, por ejemplo, donde usted entra y no parece que es una iglesia. Yo sé que, digamos, tal vez el tener una cruz y toda esa cosa, quizá es un poquito más antiguo, concuerdo con esto, pero generalmente estas iglesias buscan, digamos, colores llamativos, son edificios modernos. Quizá no haya ningún problema con eso, pero una vez más, ustedes tienen que recordarse el principio detrás de todas estas normas. El principio es tratar de ser aceptado por la sociedad. El principio es tratar de no ser particular, el no verse como una iglesia. La gente está acostumbrada a que una iglesia uno va con corbata, uno está serio, es un poquito, reverente. El movimiento de la iglesia emergente busca erradicar eso. Es una iglesia actual, es una iglesia donde usted puede venir como usted quiera, con jeans, con tenis. Es una iglesia donde usted puede, donde no da la apariencia de una iglesia antigua. No, es algo moderno. Entonces eso se demuestra en su infraestructura, se demuestra obviamente en su servicio de adoración, ¿verdad? Ellos buscan eliminar todo lo que sea peculiar, ¿verdad? Es un ejemplo de esto, de los muchos que hay. Voy a ir un poquito más rápido porque realmente el tiempo está avanzando rápido. Es eliminar el nombre de nuestra iglesia. Y de hecho hay una cita contundente del Espíritu de Profecía diciendo que en los últimos días muchos iban a quitar el nombre de nuestras iglesias. Y generalmente aquí en los Estados Unidos es popular ver community church, ¿verdad? Entonces, iglesia a la comunidad, ¿verdad? Iglesia vuelve a casa. Iglesia celebration church, ¿verdad? Iglesia de celebración, y elimina la iglesia adventista del séptimo día, ¿verdad? Yo no creo que hay ningún problema en poner un nombre en la iglesia de nosotros, ¿verdad? Es la iglesia de desamparados, ¿verdad? Pero es la iglesia adventista de desamparados, ¿verdad? Pero generalmente estas iglesias tienden a eliminar adventistas del séptimo día y poner un nombre más trending, un nombre más popular. Eso es también una de las cosas que hacen mucho aquí en los Estados Unidos. El factor principal, ¿verdad?, en su adoración es la música, y esta música tiene que ser contemporánea. Esta música tiene que tener un alto énfasis emotivo, ¿verdad? Pues obviamente el énfasis en las personas, el cual yo creo que es muy bueno. Estas iglesias generalmente tienden a tratar muy bien a las personas. Todos saludan, todos te saludan, todos te dicen cómo está, todo, es decir, tú te sientes amado, ¿verdad? El cual yo creo que es muy bueno, y yo creo que nuestras iglesias han fallado mucho en eso, ¿verdad? Y recuerden que al principio de nuestra lección estudiamos que muchos de estos movimientos entraron porque el ser humano tiene la tendencia a irse a los extremos, y nuestra iglesia cayó en muchos problemas, seria, farisaica, juzgadora, ¿verdad? Y muchas de estas personas bien intencionadas, tratando de sacar de ese extremo, se fueron al otro, ¿verdad? Y obviamente adoptaron muchas de estas ideas, pero estas iglesias tienen mucho énfasis en el servicio, el cual yo creo que es bueno, ¿verdad? El ayudar a la persona, el saludar a la persona. Por ejemplo, yo les dije que a una iglesia donde yo fui aquí en Chattanooga, ellos te regalan café con cafeína, ¿verdad? Ellos te regalan café si tú llegas temprano, ¿verdad? Entonces te lo regalan. Si llegas tarde, entonces te lo venden en sábado. Todas estas cosas, el servicio a la persona, todas estas cosas es un tema importante dentro de estos movimientos, ¿verdad? Obviamente su grupo meta generalmente son los jóvenes, y estas iglesias están llenas de jóvenes por lo menos por un tiempo, hasta que después los jóvenes realmente regresan de donde vienen, porque pues al final no hubo ninguna desconexión prácticamente del mundo por el tipo de adoración. Siguiendo un poquitito más rápido, y bueno, todas esas son fotos de algunas de las iglesias, y una de estas realmente es la que está aquí cerquita. Aquí donde yo vivo hay como 3 iglesias que tienen este tipo de adoración, ¿verdad? Y iglesias americanas o iglesias que hablan inglés. ¿Verdad? Estas iglesias tienden a minimizar la doctrina, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver el santuario. De hecho, la palabra doctrina muchas veces está casi prohibido y es causa de burla, ¿verdad? La palabra doctrina generalmente es algo que no ni siquiera debería estar ahí, ¿verdad? Entonces tratan de minimizar eso. Erradican completamente la reforma pro salud, y he visto muchos sermones, como yo les dije, mis hermanos, esto no es algo que yo me inventé, es algo que realmente tuve que estudiar desde hace mucho tiempo atrás por una clase que hice en Brasil, pero vi muchos sermones de muchos predicadores adventistas que han adoptado la ideología emergente, donde ellos hacen burla de la reforma pro salud, burla del tofu, burla de lo que usted quiera, ¿verdad? Entonces ellos tienden a minimizar y a restar la importancia a la reforma pro salud, que la sierva del Señor dijo que era verdad presente para los últimos días. Esta iglesia generalmente hace una omisión casi completa del espíritu de profecía, ¿verdad? No se lee, no se entiende, no se escucha, ni inclusive se conoce el espíritu de profecía. En Brasil conocí a personas
que ni sabían quién eran Elena de White, ¿verdad? Y en otros países que mejor no voy a mencionar porque yo sé que hay algunas personas aquí escuchando, ¿verdad? Los sermones tratan de ser modernos, no existe el púlpito, es un tipo más, podría decir yo, monólogo quizá, donde una persona está hablando consigo mismo, moviéndose de un lado, vistiendo jeans con tenis. Entonces es un poquito más así. Se dan incentivos a las personas por participar, si usted llega temprano, regalos, premios. Recuerden que todo esto está centrado en las personas, todo eso está centrado en hacerle sentir bien a las personas. Recuérdense que todo eso está centrado en cómo me hago sentir yo, a costa, lamentablemente, de lo que es correcto para Dios. Y pues bueno, sin perder mucho tiempo y mucha explicación, muchas de estas iglesias también tienen algunos métodos espirituales que ya estudiamos, como la ley divina, la repetición, la contemplación, entre otras cosas. Entonces son algunos de los puntos que muchas veces ustedes podrían tener en cuenta para reconocer si ustedes han sido influenciados por esta metodología o si hay alguna iglesia que realmente está practicando eso. Entonces, mis hermanos, sin más tiempo, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. Espero que estas presentaciones hayan sido de bendición y como ya les dije, esto realmente era una introducción a que ustedes puedan estudiar, investigar, siguiendo siempre las recomendaciones que les di desde el primer video, donde les recomendé material buenísimo, donde pueden profundizar más con respecto a la iglesia emergente. Que el Señor les bendiga y fue un placer para mí haber compartido con ustedes. Muchas gracias, hermano Esteban. Aquí tenemos ya en el chat algunas preguntas. Creo que tú tienes visibilidad de algunas de ellas, otras no. Están dirigidas hacia mí, privado, pero vamos a leer la primera que tenemos acá y esta es de Adriana Jiménez. Ella pregunta, yo quiero que por favor me aclare lo que es la lectio divina. Y según lo que me respondieron la semana pasada, ¿cómo se diferencia de una reflexión en la mañana con una matutina? ¿Y un devocional es lo mismo que la lectio divina? Gracias. Muchas gracias. Sí, mencionamos que la lectio divina está enfocado precisamente en la repetición hueca de palabras. Por así decirlo, una descripción práctica de la lectio divina es lo que los católicos hacen mucho con el Ave María, o con un tipo de estas oraciones donde se repiten, se repiten, se repiten y si usted ni siquiera sabe lo que dice. Para serle honesto, yo creo que muchas veces nosotros caemos en estas cosas cuando cantamos himnos y ni siquiera sabemos lo que el himno dice. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que cantar con sabiduría y entendimiento y con el corazón y todo lo demás. Entonces, la lectio divina simple y sencillamente son repeticiones huecas de palabras que no tienen sentido. Esto lo encontramos también de manera práctica en muchas canciones y son muy populares. Estuve en una iglesia donde las personas alzaban las manos, adventista, que adoptó esta metodología. Ellos replicaban santo, santo, casi como por 3 minutos, ¿verdad? Entonces, se ha demostrado que estas repeticiones huecas de la misma palabra, con ningún sentido, han dejado en trance, y eso, pues bueno, sería ya otro tema, ¿verdad? Nos introducen dentro de un trance donde deja la mente hueca. La diferencia entre una meditación bíblica y una reflexión contemplativa, que es popular dentro de este movimiento, es que usted medita en la palabra. La meditación nunca es hueca como el yoga o el yoga, ¿verdad? Nunca es hueca. Donde usted deja su mente sola, su mente nunca puede quedar sola. Es aquí donde Dios se comunica. Su mente siempre tiene que estar con algo, siempre que tiene que estar pensando. Es lo mismo cuando vemos televisión. Tantas imágenes, eso apaga nuestro lóbulo frontal y no nos permite pensar. Entonces, realmente esto aplica en bastantes áreas de nuestra vida. Pero la meditación de la mañana, eso se está meditando en algo. Usted está razonando. En la Biblia hay un versículo en Isaías donde Dios dice, venga y razonemos juntos. En español se traduce venga y estemos a cuenta. Lo que dice realmente el hebreo es venga y razonemos juntos. Dios quiere que nosotros razonemos lo que Él escribió. Quiere que nosotros nos autoanalicemos. Yo puedo obedecer esto, no puedo, solo con la fuerza de Dios, Señor, usted me tiene que ayudar. Eso es una meditación bíblica. Las meditaciones contemplativas generalmente se basan en algo o en imágenes, ¿verdad? O en efectos, fotos en su mente, donde usted solo piensa en esa cosa, se apaga y perdió, ¿verdad? Generalmente ellos tienen la tendencia a decir, piense que está en el mar y escuche las olas y de repente silencio, ¿verdad? Le llaman también el silencio. ¿Qué escucha?
Entonces hay bastantes cosas, pero la meditación bíblica, usted medita, razona, su mente nunca está vacía y nunca usted es invitado a dejar su mente, y usted razona y medita, reflexiona en lo que está escrito, ¿verdad? Piensa. Muchas gracias, hermanos. La hermana Adriana hace un comentario, simplemente dice, de hecho, algunas religiones han minimizado la salvación en una fórmula y presionan a la gente a repetir la oración de salvación. Ellos creen que por sola decirla, es decir, por decirla solamente, ya son salvos. Ese ha sido el comentario de ella. Ahora, pasemos a otra pregunta. Nuestro hermano Edgar Smith hace esta siguiente consulta. Dice, es un poco larga, pero ahí vamos juntos. Dice, si este estilo de adoración que se infiltró en iglesia desde las épocas de Ellen G. de White y hace años es casi imposible detenerlo, pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para manejar la situación cuando ingresa en una iglesia y que hay hermanos que no lo ven nada malo, que no le ven nada malo en ese tipo de adoración? Y a veces hasta algunos pastores lo ven bien. ¿Cómo hacemos para levantar la voz y luchar contra eso sin generar división? Cabe resaltar que eso es lo que llama a la mayoría de jóvenes, es decir, este tipo de prácticas es lo que llama a los jóvenes. Pero ¿cómo hacer para levantar la voz sin caer en división o algo similar? Eso sería. Amén. Sí, de hecho es una de las preguntas más importantes y una de las preguntas más difíciles de contestar, porque realmente en cada situación es diferente. Y hablando de los pastores, muchos de nuestros pastores fueron educados y enseñados con estas ideologías, ¿verdad? En Brasil yo conocí muchos y en otros lugares también conocí muchos. Ellos ya, esto es normal y es la forma de hacer el culto. Y aquí en Estados Unidos está bien esparcido, es casi imposible realmente mostrarle a alguna persona que digamos eso tal vez no sea lo correcto. Entonces la iglesia está bien polarizada aquí en los Estados Unidos, pero lo mejor es realmente siempre orar y clamar, como dice la Biblia, por los pecados que se hacen en Israel. Yo siento que muchas veces nosotros hemos cometido el error de levantarnos y señalar a las personas, ¿verdad? O de alguna manera criticar, diría yo, algunas cosas que se están haciendo, pero en mi experiencia personal, lo que yo haría sería que el testimonio que dice, que la Biblia nos dice que es el mejor sermón, tratar de con amor, comprensión y de una manera bíblica mostrar a los líderes de mi iglesia que realmente o posiblemente hay que con toda seguridad hay una forma bíblica de hacer las cosas que se están haciendo. Nosotros tenemos que entender que porque un pastor o un líder o algún hermano practique o acepte estas ideas, no significa que él sea malo, no significa que él sea un jesuita, no significa que sea un pecador. Son cosas con las que todos hemos crecido, ¿verdad? Son cosas con las que muchos de nosotros hemos sido educados. Realmente necesito un proceso bastante amplio para poder realmente entender esas cosas, y nosotros no somos quien para juzgar tal vez algunas personas, aunque es claro que muchas veces con los frutos nosotros conocemos a las personas y es claro que en algunos casos la persona está mal intencionada. Entonces, en este caso, lo mejor siempre es orar y ayunar. La Biblia nos dice que no hay nada imposible para Dios. Yo encuentro en la Biblia, en la historia sagrada, apostasías o rebeldías mucho más graves de las que han existido hoy, ¿verdad? Teniendo prostitución en el templo, Nadab y Abiú, Ovni y Finés, los reyes de Israel, esas apostasías que se hicieron y cómo Dios tuvo paciencia, cómo los profetas, ¿verdad? Mostraron el ejemplo bíblico y cómo presentaron siempre el plan de Dios. Entonces, en estos casos, yo siempre creo que es mejor hablar con las personas que están adoptando estas ideas o impulsándolas dentro de la iglesia. Si estas personas no hacen caso, tratar de llamar a las demás personas con una actitud de redención. Y yo estoy seguro que Dios va a tomar cuenta de esta situación, porque al final la iglesia es de Él, el movimiento es de Él, y Él es el que va a tomar cuenta. Yo creo que lo único que nosotros debemos de hacer es orar por los líderes o los hermanos que están adoptando eso, hablar con ellos con una manera de amor y dejarlo todo en las manos del Señor. Si al final, es decir, Gracias. va a llegar un momento donde la iglesia definitivamente, hay iglesias aquí, mis hermanos, en Estados Unidos la cosa muchas veces es un poco complicada, hay iglesias enteras, ¿verdad? Que es decir, usted entra y jamás se parece a una iglesia adventista en Costa Rica, jamás.
Entonces, si ese fuera el caso, lo que yo haría personalmente, definitivamente buscaría otra iglesia en la cual congregarme. Sí, básicamente entonces, hermano, nos invitas a seguir el ejemplo de Cristo, es decir, de orar y hablar con ellos y actuar dependiendo de su actitud. El hermano Kevin hace comentario, dice, creo que como miembros de iglesia hemos dejado de usar la Biblia y el espíritu de profecía para contestar a las preguntas sobre estos movimientos. Interesante. Gracias, hermano Kevin. Y Aquí tengo, también nada más dígame. recalcar, eso es siempre importante, que estas cosas están en nuestro medio porque nosotros dejamos de hacer lo que era correcto. Nosotros no atendimos a los miembros bien, no los disciplinamos en el sentido, no disciplinar de disciplina, pero disciplinamos en los conceptos bíblicos, no los hicimos discípulos como manda Timoteo, no los entrenamos. Muchas veces en nuestras iglesias no se estimula a estudiar la Biblia como debería. Entonces esto abre la puerta muchas veces para estas cosas. Entonces, cuando la gente, ¿verdad? Yo me hago la pregunta, ¿a cuál debería ser el primero que yo debería señalar por toda esta apostasía? Mirarse un espejo y señalarme a mí mismo, porque es mi culpa no participar en estudios bíblicos, es mi culpa no saber más de la Biblia para instruir a los nuevos miembros, es mi culpa no formar parte en las actividades de la iglesia. Entonces, al final, si hubiera alguien que hay que señalar, seríamos usted mismo, nosotros mismos. Claro, claro, entiendo muy bien el aporte. Muchas gracias, hermano Esteban. Tenemos otra pregunta, esta vez nuestra hermana Liliana Román nos hace la consulta desde Facebook y dice, ¿qué literatura tiene contenido de formación espiritual? Y yo me imagino que ella está preguntando, ¿verdad? Por este contenido nocivo, ¿verdad? Exacto. La mejor manera definitivamente yo no conozco toda la literatura que hay allá afuera. Sí conozco algunos libros en inglés que tenían fuerte contenido de formación espiritual. Esos no fueron traducidos al español. Uno fue traducido al portugués, ¿verdad? Pero la mejor manera de encontrar este contenido espiritual es conociendo el contenido real, ¿verdad? Usted no va a poder, ¿cómo se dice? Usted no va a poder detectar un billete falso si no conoce el billete verdadero, ¿verdad? Entonces, cuando usted está leyendo contenido que no es la Biblia, si usted conoce muy bien la Biblia, va a poder entonces identificar el contenido de formación espiritual. Yo sé que muchas veces se ha dicho, ¿verdad? Que algunas... ¿cómo se llama esto de los 40 días y 40 noches? O no me acuerdo de las madrugadas. Eso precisamente no puede ser formación espiritual si usted está meditando en la palabra del Señor, ¿verdad? Si usted no está meditando huecamente. Pero yo creo que siempre que nosotros pongamos la Biblia primero, va a ser muy fácil para nosotros poder reconocer todos los sofismas o todos estos métodos espirituales que existen allá afuera, ya sea en libros o ya sea en algunos otros medios que se publiquen. Yo lo que hago generalmente, las personas que yo conozco en inglés que practican y que fomentan la formación espiritual, definitivamente todo lo que ellos predican y escriben no lo compraría porque evidentemente tiene eso, ¿verdad? O generalmente voy a los sources o a los recursos, a los lugares donde ellos citan, ¿verdad? La biografía de los libros y veo si ellos han citado algunos de los promotores evangélicos de formación espiritual. Y cuando hay un libro, un autor que yo no conozco, generalmente compro los libros de autores que conozco, pero si hay un autor que no conozco, generalmente hago esto, veo quién es el autor y veo la biografía para ver si está citando uno de estos libros famosos de formación espiritual, veo la fuente y si apoya, posiblemente sea una persona que haya adoptado estos principios. Claro, claro, entiendo. Aquí se nos hace otra consulta. Nuestra hermana Adriana, ¿verdad? Hace primeramente la aclaración. Disculpas del caso por repetir algo que se dijo, pero ella quiere saber cómo practican estas iglesias la contemplación, hablando de las iglesias que han adoptado la formación espiritual. ¿Cómo lo practican ellos? Claro, cómo no, no hay problema. Digamos, de los métodos que he visto más comunes, ¿verdad? Dentro de estas iglesias es que en los momentos de adoración, y como digo, no quiere decir que todas las iglesias lo hagan, ¿verdad?
pero algunas iglesias en unos métodos de oración o en los grupos pequeños que son bien populares entre ellos, y en inglés le llaman conversaciones de mesa o table talks, ¿verdad? Que son grupos pequeños donde usted se concentra y donde todos participan, básicamente como nosotros hacemos grupos pequeños. Entonces ellos lo que hacen, tienen un guía, ¿verdad? Y a esta persona se le llama guía. Y a este guía, entonces, él va a tomar un ejemplo de la Biblia, ¿verdad? Porque, es decir, es difícil de reconocer. Nosotros lo estudiamos en el pasado. Y esta persona va a decir va a contar la historia, ¿verdad? Entonces Jesús estuvo todos cierran los ojos, entonces todas las personas cierran los ojos. Jesús, imagínese a Jesús caminando, ¿verdad? Entonces tratan de hacer la historia bien real, siente el aire. Esto lo he visto, ¿verdad? ¿Qué pasa? En algunas iglesias, siente el aire soplando, cómo mueve su pelo, ¿verdad? Jesús, miren a su izquierda al ciego. Jesús está viniendo, lo está sanando, ha tocado sus ojos. Ahora el ciego sale, Jesús está ahí. Ahora puedes ver a Jesús, lo siente, lo ves, lo escucha. Déjalo que te hable. Escúchalo. ¿Qué es lo que te dice? La persona se queda callada por un tiempo y en ese momento usted siente o escucha la revelación de Jesús, ¿verdad? Cualquiera que sea. Entonces en ese momento su mente queda callado, usted está tratando de escuchar a Jesús y cualquier cosa que venga a su mente, al final se termina el tiempo de contemplación, de meditación, y las personas comparten qué fue lo que Jesús, cualquiera que ese Jesús haya sido, le dijeron a usted. Entonces usted puede decir, bueno, Jesús me dijo que Él me ama. Entonces así es más o menos como va la situación y evidentemente pueden haber varias variaciones, pero este es uno de los que yo he visto, ¿verdad? Que se hacen en estos grupos. Claro, claro. Uh -huh. Bueno, en este momento no tenemos más consultas, hermano. Creo que el tema ha quedado claro. Invitamos a los que nos están escuchando a través de Facebook a escribir, así como los de Zoom. Hermano, no sé si quisieras decir algunas palabras antes de terminar. Sí, bueno, lo que yo quisiera decir una y otra vez más es que la Biblia y solo la Biblia nos puede llevar hasta el final, ¿verdad? Realmente nosotros hemos descuidado la palabra del Señor, hemos caído, y no, es decir, no solo a nivel eclesiástico, ¿verdad? Porque tal vez estamos hablando, o se entendió que estamos hablando de una manera así, tal vez eclesiástica, una manera más de culto, pero en nuestras vidas, posiblemente nosotros muchos tenemos algunas de estas ideas ya, hay un poquito de misticismo en nuestras vidas, un poquito de ideas medio raras en nuestras familias, pero nosotros tenemos que hacer la Biblia en la mañana, en la tarde, a mediodía, tenemos que conocer bien la Biblia, tenemos que conocer bien el espíritu de profecía. Estamos viviendo en tiempos difíciles, estamos viendo en un tiempo donde Dios espera un reavivamiento y una reforma, y por ende Satanás también está trabajando en su falso reavivamiento y en su falsa reforma, y si no estamos centrados en la palabra del Señor, nosotros no vamos a lograr llegar hasta el fin. Así que solo la Biblia, está bien algunos videos en YouTube, está bien algunas presentaciones, pero la idea es que siempre seamos motivados a estudiar la palabra del Señor y buscar todos los recursos, todos los consejeros, todos los apps, todos los libros, llámelo lo que usted quiera, necesarios para poder entender mejor la palabra de Dios. No para entender estos libros, no para entender a estos predicadores, no para entender estas apps, sino para que nos ayuden a entender mejor la palabra del Señor. Entonces, siempre que pongamos la palabra del Señor de primero, vamos a estar seguros y vamos a pronto llegar a conocer muy bien a aquella persona que nos amó con amor eterno. Le vamos a amar de vuelta y pronto, pues bueno, estaremos con él en la patria celestial para la eternidad, con nuestra familia y con nuestros seres queridos. Dios primero. Gracias, Esteban. Nada más tenemos un último comentario. Dice nuestro hermano Kevin Graham, es difícil humanamente traer de vuelta a nuestros hermanos queridos que están participando en estos grupos si nosotros mismos no hemos hecho cambios y ellos no quieren volver llaman a los que llaman lo mismo, o sea, a nosotros como iglesia. Pero, ¿qué método se podría usar para inclusive no caer en estos movimientos si no vemos cambios en nuestras iglesias? O sea, básicamente el hermano Kirby está tocando el punto de que, ok, queremos traer a estas personas de vuelta, es decir, las personas que han caído en estas prácticas, pero ellos no ven cambio en nosotros. Pero ¿cómo podemos hacer cambios que sí los traigan sin caer en el error? Esa sería la pregunta. Exacto.
Bueno, para serle honesto, y esa es una respuesta completamente personal mía, ¿verdad? Yo sé que, digamos, no nos salva el estar quizá dentro de la iglesia adventista, ¿verdad? No nos salva participar de un grupo. Lo único que nos salva es amar a Jesucristo. Entonces, en los días en los que estamos viviendo, ¿verdad? La verdad y el error van a ser claramente identificados. Y si nosotros amamos a Jesucristo, vamos a escoger siempre la verdad, cualquiera que sea y en donde quiera que esté. Si estos movimientos son espurios, y yo creo que han sido probados ser espurios por la palabra del Señor y el Espíritu de profecía, muchas de estas personas van a salir por la influencia del Espíritu Santo porque aman la verdad, ya sea que vayan a regresar a nosotros o ya sea que no regresen a nosotros, pero van a amar a Jesucristo. Nuestro objetivo como cristianos es que nosotros podamos enseñar a las personas a tener una relación con Cristo para que lleguen a amar a Jesucristo. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios ha preparado a los que le aman. Entonces nosotros tenemos que discipular a las personas a amar a Jesucristo. Y eso solo lo hacemos a través de nuestro testimonio. Si en determinado caso la iglesia en la que pertenecemos o nuestra iglesia nunca va a mejorar por X o Y razón, pues bueno, está bien. Nuestro testimonio, bueno, en realidad está mal, pero lo que me refiero es que nuestro testimonio para estas personas que han caído en este movimiento siempre tiene que ser un testimonio de amor, siempre tiene que ser un testimonio de misericordia. Y si estas personas, porque al final nosotros no estamos haciendo el trabajo, es el Espíritu Santo, si estas personas son sinceras y están buscando por la verdad, ellas van a escuchar la voz del pastor. Y ya sea que regresen donde estaban o ya sea que vayan a cualquier lugar, pero en amor a Dios estarán a salvo. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es vivir una vida completamente consagrada y cristiana a Dios. Lo mejor para no caer en estos métodos es que siempre, siempre, una vez más, como seres humanos buscamos los extremos. Si esto no funciona, me voy al otro lado. No tiene que ser así. El Señor siempre tiene el balance perfecto y el Señor nos va a mostrar a dónde nosotros tenemos que ir. Y si estos métodos, el cual es el otro extremo, lo que llamamos como etiqueta el extremo liberal, no son aprobados por Dios, nunca deberíamos caer en esos métodos si estamos buscando la verdad. Ahora, si estamos buscando una aceptación social, si estamos buscando un grupo que nos ame o si estamos buscando simple y sencillamente encajar, ¿verdad? No estamos buscando a Dios, posiblemente vayamos a caer aquí. Pero si buscamos a Dios y si le amamos, siempre, yo sé que siempre vamos a mantener en el balance perfecto donde el Señor quiere que Él nos mande. Listo, muchas gracias, Esteban. Vamos a cerrar la sección de preguntas y respuestas, solamente leyendo este comentario de Adriana y dice que sí vale la pena, vale mucho la pena decir, leer esto. Dice, yo estuve en muchas iglesias así. El Espíritu Santo solito va revelándose a los jóvenes lo que andan mal y cómo se tergiversa la Biblia. Lo vi en muchos amigos y luego me pasó a mí. Bueno, ella, ¿verdad? Nos cuenta ese testimonio que ella anduvo buscando a Dios en diferentes iglesias y cayó en la correcta. Entonces, muchas gracias, hermano Esteban. Así es responsabilidad nuestra. Tenemos parte en eso también. Y a los amigos que nos están escuchando, Jesús te ama. Si estás escuchando este mensaje, es que Dios tiene un plan para ti, definitivamente. Y a los hermanos y hermanas que nos escuchan, hagamos nuestra parte. Hagamos nuestra parte, amemos a Jesús y reflejemos ese amor hacia las demás personas para que ellos no se salgan de la iglesia, no tanto por las cosas que ellos ven, en el sentido de las cosas malas, sino por el amor que les demostramos. Creo que eso es vital. Vamos a cerrar esta sección, vamos a ir rápidamente a cantar el himno final, el himno 550 en el himnario nuevo, Día Santo del Señor.